A ver, veamos. En Irlanda del Norte ha habido elecciones, que ha sido el 5 de mayo, me parece, para el gobierno local, la asamblea local, porque tiene un gobierno autónomo, que se ha formado a raíz de estos acuerdos de lo que estuve mencionando, y ha quedado primero el partido Sinn Féin, que como explicaba hace un rato, es el partido católico, si se quiere, que en algún momento era el brazo político del IRA, de esa fuerza armada, ¿no? Ha quedado primero y de acuerdo a las normas normalmente le corresponde ser primer ministro, nombrar al primer ministro, y al que quedó segundo, que era el que hasta ahora gobernaba, que es esta Unión Democrática de los unionistas, tenían que nombrar al adjunto en todo caso, ¿no? Pero como están ellos con esta posición que no quieren que se aplique el famoso tema que estás explicando hace un rato, del protocolo europeo que prevé este controles entre Gran Bretaña e Irlanda, pues no quieren por ahora, están bloqueando la instalación de ese gobierno. ¿Cuánto crees que va a durar este problema? Es una buena pregunta. Vale acordar que el gobierno autónomo de Irlanda del Norte ya se ha suspendido 2 veces, la última vez creo que del 2017 al 2019 para 2 o incluso 3 años, así que no sería la primera vez, pero yo creo que políticamente no le conviene mucho a los unionistas, el DUP, el partido que no quiere participar en el gobierno y que lo está paralizando todo, seguir con esta estrategia. Ahora, puede ser que sigue, pero me parece que políticamente no sería muy aceptado, porque en el norte de Irlanda la mayoría de la población quiere el protocolo del norte de Irlanda, que es lo que regula las importaciones de bienes y de productos desde las demás partes del Reino Unido, o sea, Inglaterra, Escocia, Gales, al norte de Irlanda. Lo quieren, así que es una táctica políticamente no muy, parece que no debe prosperar, pero están buscando de alguna manera palanquear su posición, porque ellos, lo que temen los unionistas, hay mucha geografía y historia detrás de todo esto. Los unionistas del DUP básicamente quieren seguir como parte del Reino Unido. Quieren ser así. Las divisiones hay católicos por un lado, protestantes por el otro. Los católicos suelen ser más de la izquierda políticamente y son nacionalistas, independentistas, nacionalistas irlandeses. Los protestantes, que son más conservadores políticamente, también quieren ser parte del Reino Unido. Lo que teme el DUP es que poco a poco, gracias al protocolo y gracias a que inevitablemente las normas y las leyes del Reino Unido y la Unión Europea va a cambiar y diferenciarse cada vez más, que poco a poco el norte de Irlanda se va a distanciarse del Reino Unido, y eso es lo que temen y lo que están buscando evitar. Ahora, si la estrategia que han escogido actualmente puede seguir o va a ser exitoso, es otro tema. De acuerdo. Ellos están confiando eventualmente en que primero forzar la mano al gobierno de Boris Johnson y eventualmente, si no, forzar otras elecciones, donde eventualmente piensan ellos que pueden ganar. Otras elecciones, quiero decir, en Irlanda del Norte, si no se llega a formar gobierno. Bueno, sí, hay 2 temas, sí. Primero, lo de las elecciones. Acaban de perder por primera vez la mayoría en la Asamblea Nacional del Norte de Irlanda. Hay unos 90 escaños. 27 son de Sinn Féin, que es el partido político heredero de la IRA, que es el grupo terrorista, y creo que es unos 24 que son de la DUP. Es la primera vez que Sinn Féin tiene mayoría.
Y eso no es casualidad, porque desde hace mucho tiempo se sabía que demográficamente el norte de Irlanda estaba cambiando. Los católicos estaban teniendo más hijos, así que poco a poco iban a llegar a tener una mayoría nacionalista irlandesa en el norte de Irlanda. Así que quizás la DUP podría ganar las siguientes elecciones, pero en el largo plazo va a seguir perdiendo. Eso es un tema. El otro tema es respecto al gobierno británico, que se ha metido en, yo creo, un tremendo problema, porque están hablando de básicamente desconocer unilateralmente el protocolo del norte de Irlanda. Eso es la manera que Boris Johnson y su gobierno está proponiendo solucionar este problema. El protocolo del norte de Irlanda fue firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido. El gobierno de Boris Johnson, el mismo Boris Johnson, lo firmó hace 2 años apenas. En ese momento Boris Johnson lo vendió, el protocolo, como un gran éxito, una grande victoria política que iba a asegurar el futuro del norte de Irlanda adentro del Reino Unido. Ahora van apenas 2 años y él está hablando de lo peligroso que es, lo dañino que es para el norte de Irlanda y quiere desconocerlo. Y está proponiendo una ley que todavía no se ha introducido una propuesta de ley al Parlamento británico para desconocerlo. Y ahora las acusaciones, no solamente de la Unión Europea, sino de muchos británicos, incluso miembros del mismo partido conservador de Boris Johnson, y entendemos incluso desde adentro de su propio gabinete, es que uno no puede introducir una propuesta de ley para desconocer una ley internacional, un tratado internacional ya firmado voluntariamente por el mismo gobierno. Eso es violar el Estado de Derecho. Y en un país como Gran Bretaña, que tiene instituciones muy fuertes, que tienen mucha tradición, eso es un tema muy chocante para mucha gente, no solamente gente que son opositores del gobierno. Y quizás vale la pena resaltar que viene en un momento internacional muy delicado, porque lo que está en juego en Ucrania, entre otras cosas, es el Estado de Derecho internacional. Rusia, Putin, ha violado el Estado de Derecho internacional, invadiendo, ocupando, agrediendo otro país soberano. Y el Reino Unido ha sido quizás el país europeo que más ha apoyado a Ucrania. Solamente los Estados Unidos están abasteciendo a Ucrania con más armamento que el Reino Unido. Gran parte de los armamentos que estamos viendo que los ucranianos están usando con tanto éxito contra los rusos vienen de Gran Bretaña. Así que hay esa contradicción muy fuerte que, por un lado, el Reino Unido está vendiéndose como un defensor del Estado de Derecho internacional, mientras al mismo tiempo está buscando de manera unilateral violar ese tratado recién firmado. Así que ahí hay una tremenda contradicción en la postura del gobierno británico. O sea, esto es una consecuencia del Brexit, ¿no? Todo este desbarajuste, si no hubiera habido el Brexit, no se habría producido, ¿no? Incluso de poner en riesgo el acuerdo de paz del Viernes Santo y todo, es claramente eso, ¿no? Lo que se había advertido, que podía generar muchos problemas. Claro, o sea, para entender lo que está sucediendo hay mucha historia detrás. Lo que pasa es que el Reino Unido está compuesto de Inglaterra, Escocia, Gales y el norte de Irlanda. La isla de Irlanda está dividido en 2. Hay el parte del sur, la mayoría de la isla, que es un país soberano, y hay el parte del norte que se ha quedado cuando Irlanda se independizó creo que fue en 1922 o 24.
el parte del norte, donde había esa mayoría protestante, se quedó como parte del Reino Unido. Después había muchas décadas de terrorismo, de violencia, porque los católicos del norte de Irlanda querían ser parte de Irlanda, no del Reino Unido. Y eso se solucionó después de un largo, muy difícil proceso de negociaciones de paz. Se firmó el acuerdo del Viernes Santo en 1998. Y parte de ese acuerdo es que entre el norte de Irlanda y Irlanda no iba a haber una frontera dura. Se podía pasar, cruzar como si fuera el mismo país. Luego, con Brexit, ya que el Reino Unido salió de la Unión Europea, se tiene que restablecer una frontera dura entre el Reino Unido y la Unión Europea. Irlanda todavía es parte de la Unión Europea. Así que para Inglaterra, Escocia, Gales no había problema. Pero en esa frontera, en la isla de Irlanda, que divide la isla, ¿cuál es la solución? Porque imponer una frontera dura con controles de bienes, de productos, importaciones y además de individuos, ciudadanos que quieren cruzar, ahí estás violando el acuerdo de Viernes Santo, que es lo que logró el fin de un conflicto que costó cientos, sino miles de vidas durante 3 décadas casi. Y por eso hay el protocolo, que básicamente en lugar de poner una frontera dura, ahí básicamente pone toda una tramitología en el mar que es entre Inglaterra, Escocia y Gales y el norte de Irlanda. Así que si tú quieres mandar cualquier producto desde Londres o Manchester al norte de Irlanda, es una tramitología muy que viene de la Unión Europea, sí, que es muy oneroso. Son ¿cuántos ojos? O sea, si tú quieres mandar un sándwich ya preparada para vender en un supermercado en Belfast, requiere que, bueno, no cada sándwich, pero no sé, cada caja de sándwich. Claro. Y requiere tantos formularios, hasta la mantequilla en el sándwich tiene que cumplir con las normas sanitarias de la Unión Europea. Claro. Y mucha gente se queja, parece con razón, que eso es absurdo, pero puede ser absurdo, pero ¿cuál es la alternativa? Y sea cual sea, tiene que ser una alternativa negociada. No puede ser que el Reino Unido, de manera unilateral, decide incumplir un tratado que voluntariamente firmó apenas hace 2 años. Claro. Y esto ocurre en un momento además que Boris Johnson está debilitado políticamente. Han habido reacciones locales, regionales, que no le ha ido muy bien a su partido. Acaba de salir un informe, ¿no?, donde se dice, a él ya lo han multado por un informe policial respecto a que no había respetado las normas sanitarias. Ha salido un informe que en realidad estaba terminado antes, pero que recién lo han publicado, y que dice que el incumplimiento de las normas sanitarias por Boris Johnson y su gobierno era una cosa como que parecía una fiesta de casi todos los días, es una cosa. Entonces eso lo deja aún muy mal parado. Claro, no quiere decir que vaya a ser eventualmente destituido, porque parece que en el Partido Conservador no están pensando en eso ahora la mayoría, pero igual lo deja muy debilitado a Boris Johnson, ¿no? Sí, parte del problema de esa propuesta de ley para revertir el protocolo del norte de Irlanda es que cuadra perfectamente en una narrativa sobre Boris Johnson que ya es muy aceptado, muy fuerte en el Reino Unido, de que él puede ser un político talentoso, que tiene el don de hablar, de mucho floro, como se dice en el Perú, sí, pero como político es un personaje poco serio, que no tiene palabra, que miente, que incumple las leyes. Y bueno, mencionaste el ejemplo de que mientras que su mismo gobierno está imponiendo varios controles o leyes, normas muy estrictos para prevenir el COVID, él mismo y todo su equipo estaban incumpliendo esto con fiestas en
en la residencia del primer ministro, con mucho trago hasta la madrugada, y no era una fiesta o dos fiestas, sino una docena o más, incluso durante el 2020-21, en un país que en Europa es uno de los países donde más muertos por COVID ha ocurrido en el Reino Unido. Y eso es de largo. O sea, Boris Johnson tiene mucha trayectoria en esto de mentir, por ejemplo, porque también además de haber incumplido esas normas, él luego aseguró al Parlamento que no lo hizo. Mentir al Parlamento, o sea, el primer ministro mintiendo, engañando al Parlamento, es algo sumamente serio en Gran Bretaña. Y muchos parlamentarios, incluso de su mismo partido, los conservadores, creen que él debe de dimitirse solamente por eso. Así que yo creo que en realidad lo que quizás le ha salvado el pellejo a Boris Johnson políticamente es Vladimir Putin, porque hay la guerra en Ucrania que, aunque el Reino Unido no es un combatiente, es que casi como estamos en guerra, estamos apoyando tanto a Ucrania con tanto armamento que hay ese clima nacional de estar en guerra, y creo que muchos políticos, incluso de la oposición, no lo creen oportuno buscar sacar el primer ministro en ese momento casi de crisis nacional. Así que puede ser que es más que todo por eso que Boris Johnson sigue allí. Pero habría que ver cuánto tiempo más, porque en algún momento Ucrania, el conflicto allí ya no va a ser de primeros planos, y bueno, puede ser que en algún momento se decide reevaluar la continuación de Boris Johnson como primer ministro. Claro, y las próximas elecciones van a ser todavía el 2024, o sea, todavía tiene tiempo, ¿no? Sí, pero él no depende de esas elecciones. El Reino Unido tiene un sistema parlamentario donde hay escaños, unos 600 más o menos, que son distritos geográficos. Y ahí no es como en el Perú. Todos saben quién es su diputado. Y el partido que tiene, y cada distrito es una elección independiente. Y el partido que tiene mayoría en el Parlamento, el líder de ese partido, y el líder tiene que ser por definición también parlamentario, alguien que tiene un parlamentario, claro. El líder de ese partido, o más bien el líder que puede formar mayoría, es quien sale primer ministro. Normalmente son dos partidos, conservadores o Labour, los de obreros o de laboristas, los laboristas. Laboristas, que tienen mayoría y su líder es primer ministro. A veces nadie tiene mayoría de coalición. Pero básicamente el partido conservador, los mismos parlamentarios conservadores pueden decidir que quieren cambiarse de líder, y haciendo eso sin ninguna elección, pero manteniendo los bloques en el Parlamento, el nuevo líder conservador va a ser primer ministro. Sí, claro. Claro, ese es el riesgo que él puede encontrar, pero como tú dices, lo de Ucrania lo está salvando. Bien, Simeón, muchas gracias por estas explicaciones. Bueno, vamos a ir al tanto, ojalá que se pueda resolver, aunque alguien decía por ahí que es un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Hacer este tema del protocolo se ha complicado muchísimo. Gracias otra vez, Simeón, pues tal vez hasta otra oportunidad cuando las cosas evolucionen por ahí en el Reino Unido. Gracias, Francisco.